Muy buenas noches, bienvenidos a Adrenalina Informativo Regional y en esta oportunidad, en esta especial que venimos realizando de debates, pues le queremos dar un espacio muy importante a las preguntas de la comunidad, a las preguntas de ustedes, nuestros seguidores, aquellos que están allí al otro lado de las redes sociales y que tienen temas importantes que son de actualidad y que finalmente los están tocando en este momento en el que toda la pandemia y todo el aislamiento del COVID-19 pues está afectando a nuestros hogares. Soy Angélica Larrota y en esta noche los estaré acompañando en esta jornada en la que más que debate vamos a hacer una charla muy amena con el abogado laboral Daniel Santana. Hoy él nos acompaña, es abogado especialista en derecho laboral, además pues fue director de función pública en el municipio de Chía, tiene una experiencia bastante amplia en este ambiente, en el tema laboral y por supuesto es abogado en este momento litigante, asesor y consultor y tiene todos los conocimientos para que charlemos un poco de lo que está sucediendo en este momento con el ámbito laboral, teniendo en cuenta que se vienen generando noticias todos los días y hoy por supuesto el presidente Duque en su alocución en el programa Prevención y Acción que realiza todos los días pues mencionó algo muy importante que tiene que ver con la prima que viene para el mes de junio, así que ese tema también lo estaremos tratando. Pues le damos la bienvenida a Daniel Santana. ¿Qué tal? Bienvenido pues a Adrenalina Informativo Regional. ¿Cómo va? Muchas gracias, Angélica, buenas noches. Muchas gracias a Angélica Larrota, a los oyentes y a toda la gente que escucha este espacio tan importante de Adrenalina y mil gracias por la invitación. Bueno, Daniel, pues vamos a hablar de un tema bastante álgido que estamos viviendo muchos de los colombianos y yo creo que alrededor del mundo pues tiene los ojos puestos en lo que está sucediendo con la economía y que finalmente pues de allí se desprende todo el tema del empleo. Hoy se hablaba también que el Banco Mundial y que digamos que las reservas de los diferentes países y todos los que tienen que ver con el medio de la economía pues están muy preocupados por los efectos que ha tenido el COVID-19 tanto en el tema monetario, en sus ingresos, como en el empleo. Es una situación bastante difícil, ¿cierto? Por supuesto, es un tema muy complicado y que ha impactado mucho la economía, las empresas. Es un tema delicado porque finalmente ha impactado la relación laboral para las dos partes, ¿no? Para el empleador y para el trabajador. Empecemos a hablar un poco de eso. ¿Qué se ha visto? ¿Qué hemos notado? Que se han dado de alguna manera unos lineamientos por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de la Presidencia de la República para tanto pequeños, medianos y grandes empresarios y obviamente que redunda en beneficio o que afecta también el bolsillo y el trabajo de todos los colombianos que estamos allí buscando un salario. ¿Cómo ve usted esa relación entre el gobierno nacional y los empresarios para el beneficio de nosotros, de los que estamos ahí en el pueblo, de los que están los colombianos de a pie? Pues Angélica, esto, digamos que este infortunado suceso que nadie lo esperaba, no lo esperaban los trabajadores, no lo esperaban los empleadores, no lo esperaba el gobierno nacional, pues sí ha impactado mucho, ha hecho que el presidente de la República decrete el estado de emergencia. De hecho, en este momento nos encontramos de nuevo en un estado de emergencia económica. El presidente de la República, con fundamento de las facultades que le da el artículo 215 de la Constitución Política y atendiendo, digamos, este asunto de la pandemia del COVID-19, que no es solamente en el país, sino pues todos sabemos que es a nivel mundial, pues lo que ha hecho es precisamente eso, hacer uso de esa herramienta que le da la Constitución y de establecer ese estado de emergencia. El presidente se abroga digamos que se vuelve el legislador. El legislador para efectos prácticos es el que hace las leyes. Normalmente la hace el Congreso de la República, pero cuando ocurre una situación como estas, el presidente tiene la facultad de decretar el estado de emergencia e inmediatamente el presidente puede expedir normas que se llaman decretos legislativos para estos efectos, desde todos los ámbitos y naturalmente el ámbito que vamos a hablar acá, que es el ámbito del derecho del trabajo. Ha impactado bastante, por supuesto que ha impactado mucho a los medianos, pequeños y grandes empresarios. No olvidemos que las grandes compañías han tenido que hacer o utilizar varias herramientas que establece la ley para esos efectos. Muchas de ellos, ¿qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, estamos en estado de emergencia,
nadie puede salir de sus casas. Ya hoy día estamos como con unas excepciones, pero cuando empezó este problema, el gobierno profirió una serie de decretos y entre otras cosas, lo primero que dijo fue nadie puede o ningún empleador vaya a despedir a sus trabajadores, procure utilizar herramientas alternativas para que los trabajadores no vayan a tener, digamos que no vayan a ver minados sus ingresos. Evidentemente que se vieron minados. Autorizaron el pago de vacaciones, digámoslo así, anticipadas. Autorizaron en algún momento hacer uso de una parte de las cesantías que se estuvieran consignadas en un fondo. Y lo que siempre se ha propendido es porque no se vayan a vulnerar determinadas garantías que tienen los trabajadores. Yo quiero poner un poco en contexto a la gente y es que lo que tenemos que tener en cuenta es que la misma ley, el mismo artículo 215 y la ley estatutaria de estados de excepción, que es una ley del año 94, establece que cuando el gobierno nacional tenga esas facultades no puede proferir normas que vayan en contravía de las garantías de los trabajadores. Entonces no pueden violarse derechos adquiridos y hay una serie de disposiciones que establece la ley, la Constitución y la ley, y pues ha habido un desarrollo jurisprudencial sobre esos efectos. Entonces siempre se ha hablado, pero ya hoy con este estado de emergencia, pues donde nos vimos todos, ¡pum!, la economía se frenó para todas las partes. Entonces empezaron a proferirse leyes circulares del mismo Ministerio de Trabajo, y lo que veo que se ha procurado hacer un llamado a que las partes se pongan de acuerdo, y Angélica lo decía muy bien ahorita. De hecho, creo que hoy o en estos días, hoy, incluso por la mañana, creo, el ministro de Trabajo, muy en armonía con lo que dice el presidente de la República, es concerten las partes cómo se van a hacer determinados pagos de, por ejemplo, de la prima de servicio. Que la prima de servicio es una prestación social y las prestaciones sociales son irrenunciables en este país. Luego, no se puede renunciar, pero nosotros podemos concertar qué vamos a hacer con las prestaciones sociales. ¿Por qué razón? Porque el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre las partes. No es que cuando yo llego y firmo el contrato, firmé lo que me impuso el empleador, de ninguna manera. Cuando yo firmo el contrato de trabajo, o si el contrato es verbal, nos ponemos de acuerdo en que mi cargo va a ser determinado cargo, que mi salario va a ser determinado salario, que mis funciones van a ser determinadas funciones, que yo voy a pertenecer a determinada área de la empresa, que mi horario de trabajo va a ser este. Entonces es un acuerdo de voluntades que queda plasmado en un contrato que se llama contrato, pero finalmente es eso, es la voluntad de las partes que queda plasmada, o así sea de manera verbal. Lo que se podemos convenir. Cuando hacemos el acuerdo de voluntades, pues hay obligaciones que son de estirpe legal que inmediatamente hay que irlas cumpliendo, como los aportes a la seguridad social, por ejemplo, los aportes para fiscales y demás. Bueno, pues es un tema bastante amplio y bastante interesante el que estamos tratando en este momento, y yo sé que muchas personas que están conectadas con nosotros en Adrenalina, muchas gracias por estar allí, pues tienen inquietudes y vamos a empezar a resolverlas. Y usted hablaba de una que también se asocia a una pregunta que nos hizo una seguidora, Nuri Ayala, mencionaba también el tema, suspender contratos o reducir la jornada laboral. Se podría hacer, usted mencionaba, el gobierno dijo, traten de mantener a la gente con su trabajo, traten de no echar a nadie ni sacar a nadie de sus trabajos, pero la realidad es otra. Mucha gente se queja en este momento de que los echaron o les dieron vacaciones no remuneradas o les dijeron tienen que firmar un documento en el que usted acepta que se va a vacaciones no remuneradas y esperar a ver qué sucede, o les dieron, siguen en su trabajo pero con la mitad del sueldo. ¿Eso se puede hacer? ¿Es legal? Menciona la gente, pregunta. A ver, se puede hacer en principio lo que dice el gobierno nacional a través de sus decretos y de sus circulares. Utilice, por ejemplo, la herramienta de enviar a la gente a vacaciones y páguele las vacaciones anticipadas. Se puede hacer porque es una herramienta que está desde el punto de vista legal y que digamos que en este momento los decretos tienen una presunción de legalidad. Decretos que siempre van a ser los que expida el gobierno nacional, que se me olvidó explicar antes, van a ir a ser
surtir un estudio de revisión por parte de la Corte Constitucional, que es la que dice, sabe que sí estuvo bien ajustado a la Constitución o no el decreto. Pero digamos que en este momento y en este caso, evidentemente, hay empresas que lo han hecho. A mí, por ejemplo, me preguntaban algunas empresas qué hacemos y yo les dije, mire, lo mejor en principio es concertar, lleguemos a un acuerdo con los trabajadores si vamos a suspender el contrato de trabajo de común acuerdo. Hubo empresarios que hicieron lo siguiente, no pagaron el salario porque se suspendió el contrato de trabajo de común acuerdo, pero dieron un auxilio monetario para que la gente pudiera ir a solventar su estadía en su casa mientras la suspensión. Hubo gente que dijo, no, yo voy a utilizar la herramienta que dio la ley y por eso pues digamos que es permitida, que es el pago de vacaciones. Entonces yo le adelanto las vacaciones, páguense las vacaciones. Hay gente que tiene el criterio que no, las vacaciones son para descansar y es un descanso remunerado, tienen que ir a disfrutarlo. Pero se dio una herramienta legal con el fin único de propender porque la relación laboral no se termine. Porque es que, imagínense en una situación de estas tan complicada y además despedir a la gente y la gente se va sin un peso, pues terrible. Entonces, entre comillas, de los males, el menos peor, de todo obviamente ajustado a lo que digan, digamos, todo ajustado desde el punto de vista legal. Entonces, el empleador puede enviar a la gente de vacaciones, sí, en este momento lo puede hacer, enviar a la gente, a sus trabajadores a vacaciones, puede suspender el contrato de trabajo, pero yo pienso que de común acuerdo, no de manera unilateral, porque la ley no ha permitido en principio que haya una suspensión unilateral del contrato de trabajo. Ahora, si ya no le queda más opción al empleador, porque es que cada caso es distinto y cada empresa es diferente. Hay empresas, puede que la persona que nos hace la pregunta sea una persona que tiene una empresa de 10 personas, pues que tiene un flujo de caja que no es el de un gran empresario, pues es una situación distinta. Yo lo que creería, porque es que depende de cada caso, en mi opinión, y entonces lo que yo pienso es no, concertemos con el empleador, bueno, venga, hay una prohibición de que estén, digámoslo, hay una disposición legal en cuanto a que no se puede terminar la relación laboral de manera unilateral y sin justa causa. Porque en ese contrato de trabajo... Sí, Daniel, en ese sentido usted ya nos menciona, se están haciendo, digamos que se pueden realizar el tema de vacaciones anticipadas y mirar eso, pero usted lo acaba de decir, el tema de los despidos, ¿se pueden realizar o no? O las personas que nos preguntan o me dicen, a mí me despidieron cuando sucedió esto, ¿tienen derecho a demandar, a exigir, a hacer alguna cosa con relación a que sean reintegrados en su trabajo? Mire, por vía de tutela han ordenado reintegrar mucha gente. Por vía de tutela. Hay jueces que dicen, no, a ver, la tutela, ¿qué es? La tutela es un mecanismo que consagra la Constitución política para que le amparen a las personas, a los ciudadanos, derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales de los ciudadanos está, por ejemplo, el derecho al mínimo vital. Entonces, cuando lo despiden a una persona en un estado de estos, pues, digamos que está el derecho al mínimo vital y móvil, y mucha gente lo invoca, y hay muchísima gente que ha logrado que las tutelas les prosperen. Hay gente que dice, la tutela, mire, me he encontrado con infinidad de casos en que en esta situación las personas han sido despedidas, incluso han sido suspendidos los contratos de trabajo, y los jueces a través de las acciones de tutela han ordenado, no señor, no es válida la suspensión del contrato de trabajo, reubique a la persona o póngala a trabajar de nuevo y páguele lo que le dejó de pagar. Entonces, no en todos los casos, pero en una gran mayoría sí, yo creo que en un 90% el criterio de los jueces ha sido un criterio garantista para efectos de los trabajadores vincularlos nuevamente a través de la acción de tutela, y en esa medida, pues digamos, ha sido el criterio, cada juez como que analiza el caso, por supuesto el caso, y lo que hace es, en la mayoría de las ocasiones los jueces han ordenado que se restablezca la relación laboral, siendo suspendido el contrato de trabajo, porque no es que se termine, está suspendido. Cuando se suspende el contrato de trabajo, no se pagan salarios, no se causan prestaciones, pero sí se pagan los aportes a seguridad social en pensión y en salud. Si se termina la relación laboral, el contrato de trabajo finiquitó, y muchas personas han acudido a la acción de tutela. En la mayoría de los casos que yo tengo conocimiento directamente,
los jueces han amparado los derechos y han ordenado que evidentemente la gente sea restablecida en su puesto de trabajo. Entonces, digamos que vamos con la primera recomendación y conclusión de toda esta charla es buscar, si es así, el tema del despido se dio en medio de esta situación, la acción de tutela. Digamos, sí, un derecho que se ampara. Si el despido es sin justa causa, porque si el despido es con justa causa, es decir, yo no puedo ampararme en una acción de estas para incumplir mis obligaciones como trabajador. ¿Qué tal que, porque se ha presentado este caso, las personas han trabajado desde su casa, convinimos que vamos a hacer un trabajo remoto y que yo trabajo desde mi casa, pero continúo conectado con la empresa? Eso no significa ni que yo esté de vacaciones, ni que eso me permita a mí como trabajador transgredir mis obligaciones laborales a las que yo estoy obligado, ¿no? Así como se le exige a ambas partes, en realidad, es eso. Bueno, exactamente, o sea, bien la aclaración, porque es importante saber que tenemos unos derechos, pero también unos deberes para con nuestra actividad laboral y pues con quien estamos y fuimos contratados, por quien fuimos contratados. Nos escribe Sandra Mónica Peña, gracias por estar allí en sintonía, dice ella, la ley cubre a un trabajador que le faltan 2.5 años, 2 años y medio para pensionarse, o sea, para que no le puedan echar, si llega a suceder el caso, una empresa que diga, no, es que sucedió esta situación, lo vamos a despedir, pero esa persona está a punto de pensionarse, no lo pueden hacer, ¿qué tienen que hacer? Lo que pasa es que se ha hablado de algo que se llama el fuero del prepensionado, pero el prepensionado, por ejemplo, la jurisprudencia de las altas cortes ha dicho que la condición de prepensionado la tengo yo cuando me faltan, por ejemplo, 2 años para completar las semanas de cotización mínimas para adquirir la pensión. Pero si yo ya las tengo y no he cumplido la edad, no procede el amparo. Entonces lo que hay que analizar ahí es, lo que hay que analizar en ese caso sería si tiene la condición de lo que se ha denominado el prepensionado, pero bajo esa, digamos que bajo esa figura que es que le falten, lo que uno dice técnicamente, yo procuro que la gente lo entienda más, es que le falte la densidad de cotizaciones, o sea, las semanas de cotización que le hacen falta, por ejemplo, para llegar a las 1.300, por decirlo de alguna manera, que son las mínimas para adquirir la pensión de vejez. Bueno, pues que hay que tenerlo también muy en cuenta porque son datos importantes a la hora de quizá ir a entablar la acción de tutela, mirar si finalmente en mi caso procede o no procede, pues para realizar la actividad. 8 de la noche, 28 minutos, seguimos hablando con Daniel Santana, es abogado que es especialista en derecho laboral y nos trae muchos datos importantes de lo que está sucediendo en el acontecer en nuestro país en medio del COVID-19 que tiene que ver con el tema laboral. Seguimos con más inquietudes, Daniel, en un momento vamos a ir a una pequeña tanda de comerciales y ya regresamos para seguir hablando de datos importantes y de las preguntas que tiene la gente sobre todo el ámbito laboral, a qué tienen derecho, qué está sucediendo con las empresas y con los... El restaurante Gong China le tiene una super promoción en el mes de las madres. Arroz chino, más medio pollo frito, más porción de papa a la francesa, más porción de yuca, más gaseosa de 1.5 litros por solo 29,000 pesos. En Gong China, domicilios en el 8617-125, 8617-226 o 310-272-7572. El CDA Verificar Chía ya está atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para garantizar un excelente servicio protegiendo el equipo de trabajo, su vehículo y cada uno de los visitantes. Separe su turno en la línea telefónica 317-402-3941. Revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos y motos. CDA Verificar Chía, kilómetro 1 de la vía Chía-Cota, a pocos metros del peatonal de Cerca de Piedra. Teléfono 317-402-3941.
El CDA Verificar Chía ya está atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para garantizar un excelente servicio protegiendo el equipo de trabajo, su vehículo y cada uno de los visitantes. Separe su turno en la línea telefónica 317-402-3941. Revisión tecnomecánica. Volvemos en esta charla amena que tenemos con el abogado especialista en Derecho Laboral, Daniel Isaías Santana, pues que venía hablándonos de temas bien interesantes y dándonos esos tips importantes para tener en cuenta en nuestro caso qué está sucediendo con las empresas, con los empleadores en el país. Pues Daniel, veníamos hablando del tema de las personas que están a punto de pensionarse, pero también hay otras personas que pueden estar viendo, digamos que en peligro su estabilidad laboral, pero que tienen digamos que una condición importante que destacar, o que tienen alguna discapacidad o que tienen un fuero especial. Con ellos, ¿cuál es el tratamiento? Pues es que hay personas que pueden tener, por ejemplo, estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, porque una persona tenga una pérdida de capacidad laboral de 15% o más. Muchas personas pueden tener una estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, porque sean madres cabeza de hogar. Hay personas que tienen la condición de trabajador con fuero sindical en determinadas empresas que la tengan. Las mujeres en estado de embarazo, por ejemplo, tienen una condición especial y tienen una garantía que la ley permite que sean personas amparadas bajo esa estabilidad laboral reforzada. Que si nos damos cuenta, por ejemplo, los decretos del gobierno nacional han procurado que las personas no sean despedidas, pues con mayor razón estas personas, así no estuviéramos en la emergencia del COVID, cuentan con una estabilidad laboral reforzada, naturalmente cumpliendo unos presupuestos, ¿no? Tienen que cumplir, digamos, unas exigencias para hacerse acreedoras al amparo de una estabilidad laboral reforzada, pero yo lo que pienso es que con estas personas o con cualquier clase de persona, hoy veo que de las mayores recomendaciones, y yo diría que la mejor recomendación es que las partes se pongan de acuerdo para suspender el contrato. Incluso puede ocurrir que haya un empleador que le diga a uno, sabe que mire, yo no tengo para pagarle el $1.000.000 que usted se está ganando mensualmente, o los 2 millones de pesos. Le propongo que ya no se gane los 2 millones de pesos, venga y trabaje medio tiempo. Y eso es un acuerdo que se puede hacer. Yo puedo ir a trabajar medio tiempo y por supuesto que se permite, porque es que la ley lo permite y el desarrollo jurisprudencial también, que le pague el empleador al trabajador proporcionalmente al tiempo laborado. Luego, si yo no voy si yo no cumplo las 48 horas semanales, si yo trabajo no el tiempo completo, sino trabajo medio tiempo, pues las partes le dan aplicación al principio de la proporcionalidad. Y la proporcionalidad es que pagaban 2 millones de pesos. Pero si trabajo medio tiempo, pues me pagan 1. Y eso se ajusta perfectamente a lo que ha dispuesto la ley en relación con el pago del trabajador. Eso no significa desmejora, no significa, perdónenme la expresión coloquial, ni atropello ni nada. Eso significa que uno aplica el principio de la proporcionalidad, depende en la proporción que yo trabaje, pues es en la proporción que me pagan. Eso es así, y las partes se pueden poner de acuerdo. Es una de las inquietudes, si usted habla de esa, digamos que de la proporcionalidad. Constanza Piedradita, que está también con nosotros hoy, nos pregunta, ¿a quién me dirijo? ¿Qué debo hacer? Porque mi jefe no admite razones en que yo tengo derecho a mis prestaciones legales. Yo acepté trabajar medio tiempo desde abril, firmamos un documento, pero ahora dice que solo me puede responder por el sueldo que no hay para la prima de junio y de los otros, digamos que beneficios que ella tiene, hasta que no se supere la situación. ¿Ahí qué le podemos decir a Constanza? Pues mire, yo le diría que lo primero que tiene que hacer es, si está trabajando medio tiempo, seguramente hubo una reducción a la mitad del salario, que es lo que estamos hablando de la proporcionalidad. Y en esa proporción deben ser estimadas las prestaciones sociales. Ella no puede renunciar a sus prestaciones sociales porque, pues digamos que por disposición constitucional nadie puede renunciar a sus prestaciones sociales. Pero lo que yo le aconsejaría es, agote el primer recurso, hable con el empleador, dígale, mire, usted me está pagando a mí proporcionalmente al tiempo laborado, págueme proporcionalmente como se establece la ley y págueme
Las prestaciones sociales, es que en este momento el pago de las prestaciones sociales es ¿cuál? El pago de la prestación social que se causa es en junio, que es la prima. La obligación de consignar las cesantías es hasta el próximo año, porque las cesantías se causan por año de servicio prestado, pero la obligación mía es consignarlas. Si yo soy el empleador, yo consigno a más tardar el 14 de febrero del año próximo, del 1 al 14 de febrero del año próximo, las cesantías que se causaron en el año inmediatamente anterior. Las cesantías corresponden a un mes de salario. Entonces, si digamos yo me gané un mes de salario, 2 millones de pesos en el año, en el mes, pues ese es el monto de mis cesantías que mi empleador me va a consignar el próximo año. Entonces, no es que no me quiera pagar las prestaciones sociales, lo que tiene que mirar es qué prestaciones se le han causado para que le pague. Seguramente ya le pagó los intereses de cesantía que se los tenía que haber pagado a más tardar el 31 de enero de este año, los de las cesantías causadas del año pasado, claro, antes de la pandemia. Seguramente si la envió a vacaciones, pues tiene que mirar exactamente hasta cuándo fueron el tema de las vacaciones y en esos términos, pues obviamente verificar qué le iba a pagar o qué se le causó. Yo creo que lo que pasa es que con tanto decreto que sale, se prenden 10.000 alarmas. Entonces todo el mundo dice, no me van a pagar, me van a quitar, como que no quieren venir a trabajar. ¿Sí me entiendes? Entonces se vuelve un contrapunteo entre el empleador y el trabajador, cuando lo primero que uno tiene es que paremos un momento, hagamos una reflexión, a ver qué es lo que se ha causado, qué es lo que yo le debo a usted y cómo se lo voy a pagar. Listo, seguramente el salario, le están pagando un salario de medio tiempo. Si no le ha incumplido, pues el empleador está cumpliéndole con el salario proporcional que es el de medio tiempo, seguramente fue lo que pactaron en un documento. Pero, por ejemplo, viene el pago de la prima de servicios que se causa, la prima de servicios es un mes de salario, pero la ley dice pague la mitad en junio, la otra mitad en diciembre. Luego lo que se puede hacer es esto, es pagar, ir pagando lo que se ha causado. Yo lo que creo es que el empleador y trabajador tienen que calmarse un poco y revisar qué es lo que se va causando. Que revise, que me olvidó el nombre de la persona que me preguntó, Angélica, Constanza. Pero es eso, de Constanza, eso, lo que ella tiene que es, ¿qué es lo que me ha pagado a mi salario? ¿Me está pagando? Listo, me está pagando salarios. ¿Está haciendo los aportes a la seguridad social? Verifique que le estén haciendo los aportes en salud, pensión, en riesgos, que le pague o sea, lo que dispone la ley que le toque pagar, vaya, listo, entonces me está pagando hasta ahí. Ahora vengo con la prestación social que se me causa, que es la mitad es decir, la prima de servicios, la parte que me tiene que pagar en junio. Todavía no hemos llegado a junio, todavía no le puede pagar, porque no se... Es decir, si ella renunciara hoy, le puede pagar. Si los dos convenimos que yo le voy a... aunque la mitad de la prima de servicios se causa en junio, podemos convenir que yo le pago hasta la proporción. Es decir, le voy a pagar hasta hoy 27 de mayo. Entonces venga, hagamos una regla de 3 y miremos cuánto eso yo le puedo hacer, le puedo pagar. Pero en mi opinión no puede adelantarse a algo que todavía no ha ocurrido. Pues es que no le ha pagado, ¿por qué razón? Porque todavía no se ha causado. Cuando se cause y llegue el incumplimiento, ahí sí tiene que verificar qué es lo que se le ha incumplido. Es eso, digamos que es eso. Es un llamado un poco para que la gente se calme, se tranquilice y verifique exactamente, ¿me están pagando el salario? Listo, me está pagando mi salario. Porque si no le está pagando el salario, con una tutela le pueden ordenar que le pague, porque el salario es el mínimo vital y no le puede dejar de pagar salarios. Y eso sí ha habido un desarrollo jurisprudencial, ha habido un precedente judicial desde que casi es decir, como desde el mismo año 91 cuando entró a funcionar la Corte Constitucional. Entonces, es eso, es un poco eso. Revisemos qué se me ha causado, qué me tiene que pagar, qué me han dejado de pagar. En ese orden de ideas, Daniel, muchos habrán hecho y convenido con sus jefes, con sus empleadores, digamos que una reducción del salario o digamos que unos términos mientras pasa todo este tema de la pandemia. No sabemos cuándo, pero pues mientras digamos que la economía se estabiliza y los comerciantes y las empresas se estabilizan. Muchos tienen el temor de que cuando pase el tema del COVID, sus empleadores les mantengan esas mismas condiciones que tenían con el COVID. Eso lo pueden ellos dejar en un documento específico que solamente es por la temporada que se está viviendo,
o ahí cómo Claro. manejar el No, tema. lo pueden dejar en un documento. Es que el contrato de trabajo se puede modificar porque es un acuerdo de voluntades. Entonces, eh, ¿cómo se va a dejar o cómo lo pueden dejar? En un documento plasmado donde diga que hasta que se terminen los hechos que dieron lugar, por ejemplo, los hechos que dieron lugar a la pandemia o que dieron lugar a este estado de emergencia, porque una cosa es el estado de emergencia sanitaria y otra cosa es Sí. el estado de emergencia que decretó el gobierno a través del Ministerio de Salud, y otra cosa es el estado de emergencia, el estado de excepción, que es el que el presidente puede decretar por 30 días, prorrogables por 30 días máximo, por 90 días en el año. Pero para no enredarnos claro, las partes pueden convenir eso, listo, vamos a convenir que usted, que me va a pagar menos, pero solamente hasta cuando perdure los hechos que dieron lugar al estado de emergencia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué razón el estado de emergencia? Porque fíjese que el estado de emergencia fue decretado antes de que el gobierno nacional decretara el estado de excepción. El estado de emergencia fue decretado, creo que el 6 de marzo, y el gobierno nacional a partir del 16 dijo, estado de excepción, todo el mundo se queda en la casa. Son dos situaciones distintas. Entonces podemos hacer un acuerdo, Angélica es mi empleadora, yo soy el trabajador de Angélica, y llegamos a un acuerdo y decimos, listo, vamos a hacer una modificación al contrato de trabajo en estos términos, solo hasta cuando perduren los hechos que dieron lugar al estado de emergencia. Si el estado de emergencia, el gobierno nacional dice, el Ministerio de Salud dice, se terminó el estado de emergencia hoy 31 de julio, a partir de mañana se entiende que ese documento que hicimos nosotros tuvo vigencia hasta el 31 de julio y a partir de mañana, 1 de agosto, vuelven las cosas a su estado natural. Pero hay que dejarlo plasmado solemnemente en un documento. 8 de la noche, 42 minutos. Vamos a ver y a escuchar a una persona, un testimonio en la calle, que tiene una pregunta, una inquietud sobre estos temas laborales. Muy buenas noches. Una pregunta. ¿Es legal que a una persona la despidan en este tiempo de cuarentena? Muy bien, son inquietudes de la comunidad. Lo veníamos hablando, Daniel, el tema de un despido en este momento. Usted mencionaba, si es sin justa causa, hay, digamos que, mecanismos para actuar. Hay que mirar cómo está, digamos que, el contexto de esta dama, de esta mujer. Daniel, ¿nos escucha? Sí, ya entendí. Y a ver, lo que pasa es que los decretos del gobierno, ¿qué dijeron? Dijeron no puede haber despidos masivos. Uno puede entender, listo, pues entonces a una persona sí la puedo despedir. Pero yo creo que, aunque el decreto diga una cosa dice el decreto y otra dice el que lo interpreta. Y el empleador que asume un despido en este momento puede haberse abocado, por ejemplo, a lo que yo les decía inicialmente, a una acción de tutela, que muchas de las acciones de tutela han prosperado no solamente por el despido, han prosperado por la suspensión unilateral del contrato de trabajo. Luego, ¿por qué razón? Porque evidentemente, ¿qué se ha entendido siempre? Que la parte más débil de la relación laboral es el trabajador. Y en un estado de emergencia de estos, pues con mayor razón, en un estado de emergencia de estos, pues sobre todo de la económica y del impacto económico que ha tenido para el empresario, para el empleador, pues evidentemente lo que se piensa y muchas veces se actúa así, es que lo primero que tengo que hacer para yo resguardar mi flujo de caja como empresario o como empleador me toca salir de la gente y tengo que recortar la carga prestacional. El empleador puede tomar una decisión, no es que uno le diga al empleador, usted no me puede despedir, porque el empleador lo hace, le pasa la carta y mañana no me regresa aquí, ¿no?
pero otra cosa es el impacto jurídico que tiene una decisión de esa índole, sobre todo porque en muchos de los casos, como les digo, y en la mayoría de los casos, lo que ha ocurrido es que los jueces de tutela han dicho, no señor, usted digamos que está violando derechos fundamentales de la persona, reintégrelo a trabajar. Y ha ocurrido en empresas de aquí muy conocidas de la autopista, muy conocidas de Tocancipá, muy conocidas de toda esta parte y de este corredor empresarial del país, y les han ordenado reintegrar a las personas a través de las distintas acciones de tutela. Nos pregunta Sandra Mónica Peña y nos dice ella, bueno, si el tema del pensionado o el que está a punto de pensionarse en este momento, antes de digamos que todo el contexto del COVID-19, muchas personas estaban pasando de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. ¿Ahorita es posible hacerlo? ¿Usted cómo lo ve? Porque pues estaba viendo una desbandada, una salida muy fuerte de esos fondos privados y estaba la gente yendo a Colpensiones porque piensan que se está garantizando mucho más el tema de que algún día lleguen a tener su pensión. A ver, lo que pasa es que el gobierno nacional, en el primer estado de emergencia, el gobierno nacional profirió un decreto donde dijo, por ejemplo, que las personas que estuvieran pensionadas o que hubieran adquirido el derecho a la pensión en una modalidad de pensión de los fondos privados, que se llama ahorro programado, que tuvieran una pensión del salario mínimo, el fondo los puede trasladar a Colpensiones para que sea Colpensiones en su función de pagador el que les pague a ellos y empiece a pagarles la pensión. El gobierno, el fondo tiene que no solamente trasladarlos, sino enviar los dineros, los recursos para Colpensiones, para que sea Colpensiones el que termine pagando. Decreto que ha sido muy criticado, del que no vamos a hablar ahorita. Ese decreto fue muy criticado pues porque se le impuso una carga muy fuerte a Colpensiones, que no era de Colpensiones, pero bueno, muchos dijeron es el salvavidas de los fondos privados, porque pues con este estado de emergencia han perdido mucho dinero y en lugar de, les quitaron un problema, se lo pasaron a Colpensiones. Bueno, pero lo primero que tenemos que, a ver, voy a hacerle una claridad en algo, y es que en la actualidad el sistema de seguridad social de pensiones tiene dos regímenes pensionales. Hay un régimen que se llama el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de los fondos privados, y el otro es el régimen de prima media con prestación definida, que es el que es administrado por Colpensiones. Entonces, ¿qué se ha hecho? O sea, ¿o cómo me puedo yo trasladar de un régimen a otro? La gente lo que ha hecho es lo siguiente. La ley dice, antes de que le falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, las mujeres hoy día se pensionan a los 57, los hombres a los 62. Entonces, antes de que nos falten menos de 10 años para adquirir, a llegar a la edad de pensión, o sea, 52 para los hombres, 47 para las mujeres, se pueden trasladar de los fondos privados a Colpensiones. Y mucha gente lo está haciendo, mucha gente dice, no, yo me voy, y eso es independientemente de la pandemia, no, yo me voy para Colpensiones porque es que en Colpensiones sí me puedo pensionar y en los fondos privados no me puedo pensionar. La experiencia ha demostrado que la gente que se ha pensionado a los fondos privados, digamos que no cumple la expectativa que inicialmente, la idea que le vendieron de cómo se iba a pensionar. Les cuento que, por ejemplo, ha habido procesos de algo que se llama la nulidad del traslado de fondos de régimen. Entonces, la nulidad de traslado de régimen es que cuando entró en vigencia la ley 100, que entró en vigencia el 1 de abril del año 94, y para el nivel territorial, o sea, para la gente que trabaja en los municipios, digamos en las alcaldías y en todos los municipios y en los departamentos, para el nivel territorial entró en vigencia en el año 95, llegaron los fondos privados. Y en los fondos privados le dijeron a todo el mundo, venga, que si usted se viene conmigo o en el fondo donde yo trabajo, no se preocupe que le va a ir mejor porque allá usted tiene una cuenta de ahorro pensional que es como una cuenta de ahorros, allá usted se va a pensionar mejor que en Colpensiones nunca va a llegar, en ese momento el Seguro Social, nunca va a llegar usted a pensionarse allá. Entonces la gente empezó a demandar por algo que se llama la nulidad del traslado, porque la gente se sintió, el afiliado se sintió engañado por el fondo de pensiones, porque le vendieron una idea distinta de lo que evidentemente a muchas personas le ha ocurrido. Entonces la gente empezó a demandar y resulta que eso ha tenido una prosperidad
en la medida en que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya en sentencias por vía de tutela le ha ordenado, por ejemplo, a un tribunal, al Tribunal de Bogotá, que cambie una sentencia en cuanto a que le había negado a una persona, digamos, esa nulidad del traslado. Le dijo, no, pues el traslado es nulo porque resulta que a la persona nunca le explicaron bien, porque el fondo de pensiones era el que tenía la obligación de explicarle bien a la persona cómo se pensionaba en el Seguro Social y cómo se pensionaba en Colpensiones, para que tuviera ella la opción de decidir, perdón, en el fondo privado, para que tuviera el afiliado la opción de definir en cuál de los dos se queda. Entonces resulta que la gente se ha trasladado. Ahora, con este estado del tema de la pandemia, evidentemente mucha gente ha decidido lo mismo, ¿no? ¿Sabe qué? Los fondos privados, que es como el rumor que hay, los fondos privados se quedaron sin plata o se van a quedar sin plata, más bien yo me devuelvo para Colpensiones. Entonces, ahora, la avalancha de personas que se van a pasar y que ya se han pasado voluntariamente, y las otras porque la justicia y a través de una sentencia judicial han ordenado que los reciba Colpensiones, pues es una infinidad de personas que van a llegar a Colpensiones. Entonces los fondos privados evidentemente se van a ver minados. El problema es que Colpensiones pues obviamente tiene un impacto muy fuerte, porque es recibir una cantidad de gente y generar una expectativa para que finalmente se pensionen, porque además en Colpensiones yo me pensiono con semanas de cotización y con edad. Entonces, si cumplí las 1.300, me pensiono y ahí me hacen mis cuentas y la ley establece los porcentajes después de que uno, digamos, se haya algo que se llama el ingreso base de liquidación, que ya sería objeto de otra charla. Pero para resumirle, sí, en este momento la gente está viendo que lo más conveniente es irse para Colpensiones, que es el régimen que más podría en este momento, de acuerdo con lo que la misma gente piensa, garantizar una pensión, por lo menos una pensión mínima. Pues ahí están las conclusiones para que ustedes, nuestros seguidores, nuestros también acompañantes en esta sesión en Adrenalina Informativa Regional, tomen sus decisiones. Muchas preguntas hay, Daniel, y usted mencionaba algo bien importante y que quisiéramos ahondar en eso, y es el tema de la seguridad social, el pago de seguridad social, y tiene que ver tanto para las personas que están como empleados de nómina como para los independientes. Hace algunos días se hablaba, no, es que se está dando la opción para los independientes de que pueden cotizar sobre el 3% y les baja obviamente cuánto deben pagar. ¿Qué tan bueno es eso para el independiente que está esperando algún día llegar a pensionarse? En cuanto a sus semanas, en cuanto a su cotización, ¿sí es bueno hacerlo o si es posible y usted tenga el dinero pagar completa su cotización? ¿Y cómo se está manejando también el tema del pago de la seguridad social para las personas que están por nómina? A ver, el gobierno nacional había sacado unos decretos. Ahí vienen dos preguntas. La primera es que el gobierno nacional había expedido unos decretos precisamente en relación, como digamos así, con ese subsidio y esa opción que le dio a los empleadores de no pagar sino solamente el porcentaje del 3% de la cotización a seguridad social, que va destinada a unas cuentas distintas. Pero entonces lo que dice lo que dice el decreto es: entre mayo y junio usted puede pagar solamente el 3%. Es una opción que le dan, no es una obligación, pero es una opción que le da al empresario o al empleador, y le dice pague la cotización solamente del 3% de las personas. Claro, tiene que cumplir unos requisitos, tiene que estar al día en la seguridad social, etcétera, pero ocurriendo que las semanas que yo dejo de cotizar hoy, que son más o menos 8 semanas, porque cada mes tiene 4 semanas, las semanas que yo dejo de cotizar hoy, a mí como trabajador sí me van a hacer falta para cuando ya llegue mi edad de pensión, y entonces en ese momento, como no las cotice ahorita, me va a tocar cotizarlas después. Yo creería que lo aconsejable es que si yo tengo el flujo de caja como empresario y como trabajador, digamos, si yo soy independiente, yo pago de una vez la cotización. O sea, el beneficio es bueno porque es un alivio, ¿no? Es un alivio. Digamos que yo pienso que es buena la intención, es porque es un alivio y un poco se quita uno esa carga de pagar el total de la cotización. Pero finalmente es un alivio que mañana me va a tocar pagarlo, de todas maneras me va a tocar asumirlo, porque no es que
a través de ese decreto el gobierno haya dicho, tranquilos que nosotros les vamos a pagar estos 2 meses de cotización. El decreto no dice eso. El decreto lo que dice es, pague usted el 3%. Tiene ese alivio de que no va a pagar ahorita, la UGPP no lo va a molestar, o sea, la UGPP es la que, digamos, verifica los pagos, la unidad de gestión pensional. Entonces, usted en este momento no se preocupe que usted no le van a cobrar, y si usted en este momento no va a pagar, pues tranquilo, no pague sino el 3% nomás del monto de la cotización, pero eso no significa que yo quede eximido del pago. Quedo eximido del pago en este momento, pero seguramente son unas semanas que me van a hacer falta después y finalmente me va a tocar asumirlas. Luego, yo creo que aunque haya sido bueno el beneficio, o por lo menos bien intencionado para la gente y dependiendo su flujo de caja, lo cierto es que la cotización hay que hacerla, y lo cierto es que a mí el sistema general de pensiones está confeccionado para que yo reúna unas semanas de cotización, y si no llego a las semanas de cotización, pues no adquiero el derecho, porque yo no cumplo el requisito. Entonces, si no lo pago hoy, lo pago después. Me parece que es más viable. No hay que verlo de manera tan alegre, porque muchas personas cuando se dieron cuenta de que, oh sorpresa, mi cotización de la EPS, bueno, de todo el paquete completo me salía mucho más económica, entonces muchos se alegraron, obviamente por el momento que estamos afrontando, pero no se dieron cuenta de esa consecuencia que ustedes... Angélica, pero señor, perdón, el alivio fue solo para la cotización en pensión, no más, para salud no, para la cotización en pensión, fue el alivio. Sí. De ahí entró, no más, fue solamente para la cotización en pensión. Sí, pero me refiero es que, digamos, un independiente, digamos yo, pago una X cantidad siempre y, digamos, pago 400.000 pesos y en este mes me dicen, no, usted tiene ese alivio y va a pagar 300.000. Claro, usted lo ve de una manera pues que le alegra en su momento, pero hay que mirarlo más allá y ver pues qué efectos tiene, y usted lo acaba de mencionar, el efecto que tiene pues a largo plazo con el tema de las semanas cotizadas, y que hay que tenerlo muy en cuenta. Así que también son recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de ver si se puede pagar, y si es posible hacerlo, pues la recomendación es pagar esa cotización para no tener después esos dolores de cabeza. 8 de la noche, 57 minutos. Muchas preguntas y muchas inquietudes. Hay una inquietud antes de irnos a otra tanda comercial, y es que dice aquí Blanca Irma Mora: a mi hija la suspendieron sin derecho a decir nada en el trabajo, y a mi hijo, él tenía un restaurante, una cocina, le pagó al arrendador hasta el mes de abril y entregó el local, pero ahora el dueño del local dice que hay un contrato por 1 año y que deben continuar con ese contrato. ¿Ahí qué se puede hacer? Pues, a ver, esas dos preguntas, creo que hay una que se quedó en el tintero que ya la absolveremos, pero a ver, hay una que no es un tema laboral, que es el del contrato de arrendamiento, pero digamos que tendría que ir, había salido un decreto precisamente para efectos, un decreto del Ministerio de Vivienda para efectos de los contratos de arrendamiento, donde se decía que las partes del contrato podrían convenir cómo se iban a pagar esos cánones de arrendamientos que se podrían atrasar. Yo lo que pienso es que podrían convenir de igual manera lo mismo. Lo que pasa es que esto es una situación de fuerza mayor que, reitero, pues nadie la estaba esperando. Luego, me parece que para la pregunta del contrato de arrendamiento, yo le recomendaría que vaya y hable con el arrendador y le diga, pues finalmente, sí, tenemos una cláusula, por decirlo algo, una cláusula penal. Vamos a ver de cuánto es la cláusula penal, pero si la persona no puede pagarle, pues llegar a un acuerdo a ver cómo le puede por lo menos reconocer algo de esa suma de dinero. Habrá que mirar a ver de pronto el documento y cuándo fue que terminó esta persona, como dice uno, desocupando desocupando el local. Y la del contrato, la suspensión del contrato de trabajo, lo que tendría que mirar es precisamente analizar eso. El empleador, me parece que se afanó, le suspendió el contrato de cuando debió haber verificado. Tendremos que mirar si la empresa es una empresa grande, es una empresa pequeña, qué clase de empresa es, y para saber exactamente cuánto tiempo le va a suspender el contrato de trabajo, porque la señora no nos dice por cuánto tiempo, por ejemplo, le suspendieron el contrato de trabajo y bajo qué términos, con fundamento en qué le suspendió el contrato de trabajo. Si la señora nos escucha y de pronto nos da un poco más de claridad, yo le podría de pronto hacer alguna de orientación, pues acá, algún comentario en relación con la pregunta.
Muy bien, 9 en punto de la noche, nos vamos a un pequeño break comercial y regresamos con más invitados en esta conversación. Daniel, que tiene muchas preguntas también que responderle a la comunidad y pues tiene todos los conocimientos, y también tendremos al secretario de Desarrollo Económico de Chía, Óscar Rodríguez, que quiere hablarnos también sobre cómo están trabajando para hacerle digamos que la reapertura del comercio en el municipio, y adicionalmente en el tema del empleo, cómo se está apoyando el tema del empleo, porque pues de aquí dependen muchas cosas. El restaurante Gon China le tiene una super promoción en el mes de las madres. Arroz chino, más medio pollo frito, más porción de papa a la francesa, más porción de yuca, más gaseosa de 1.5 litros por solo 29,000 pesos. En Gon China, domicilios en el 8617-125, 8617-226 o 310-272-7572. El CDA Verificar Chía ya está atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para garantizar un excelente servicio, protegiendo el equipo de trabajo, su vehículo y cada uno de los visitantes. Separe su turno en la línea telefónica 317-402-3941. Revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos y motos. CDA Verificar Chía, kilómetro 1 de la vía Chía-Cota, a pocos metros del peatonal de Cerca de Piedra. Teléfono 317-402-3941. El CDA Verificar Chía ya está atendiendo con todos los... Nueve de la noche, 3 minutos. Seguimos en este especial hablando del empleo, hablando de todas estas preguntas y de todas las inquietudes que tiene la comunidad sobre temas laborales y también sobre lo que está sucediendo con el empleo en nuestro país. El gremio, digamos que la economía está estancada por toda esta situación del COVID, pero pues para muchos está empezando a volver a surgir, teniendo en cuenta todas las medidas que está tomando el gobierno nacional. Entra también a esta conversación unos minutos el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Chía, Óscar Rodríguez Maldonado, quien quiere hacernos, digamos que un balance y digamos un panorama de lo que está trabajando la Secretaría de Desarrollo Económico de este municipio para darle, digamos que un incentivo y de alguna manera, más bien darle un impulso al sector económico del municipio. Secretario, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Ya estaremos en contacto entonces con el secretario de Desarrollo Económico. Recordemos que Chía pues es uno de los municipios de Sabana Centro que en este momento está iniciando también esa reactivación económica de algunos de sus sectores, la construcción. De acuerdo a los lineamientos de carácter nacional, pues ha empezado a hacer esa reapertura de la economía. Así que allí estamos con el secretario de Desarrollo Económico de Chía. ¿Cómo está, Óscar? Con las buenas noches, Angélica, para usted, para nuestro amigo Daniel, para el equipo de trabajo de este programa, para todos los escuchas y televidentes que nos ven hoy a través de este canal. Bueno, pues secretario, usted estaba escuchando muy acuciosamente la intervención de Dan hablando de todos estos temas laborales que finalmente redundan también en la situación que está viviendo la economía de nuestro país o la de nuestro municipio. ¿Cómo está trabajando la Secretaría de Desarrollo Económico de Chía para de alguna manera impulsar, darle una mano a los empresarios de Chía, por supuesto, de ahí viene el beneficio también para los empleados?
Bueno, Angélica, lo primero que yo debo decir como secretario de Desarrollo Económico del municipio, al igual que cualquier funcionario responsable de este gobierno o del gobierno nacional, es que hoy las finanzas del municipio, al igual que las finanzas de las familias del país, están de capa caída. Recordemos que los ingresos de los municipios dependen de los tributos. A hoy los tributos están muy por debajo de lo que históricamente se venía presentando. Sin embargo, no puede ser una excusa para que hagamos el mejor esfuerzo, en implementar estrategias y metas que nos van a alcanzar el empleo. Lo primero que hoy pretendemos hacer es una reactivación económica, pero una reactivación económica responsable, porque no podemos hacer apertura al 100% de las actividades económicas cuando podemos ser generadores de que se incentive el virus, el COVID en nuestro municipio. Entonces el llamado hoy es a que, claro, gradualmente vamos a hacer esa apertura. Hoy ya dijimos que a partir del 1 de julio seguramente van a haber otras actividades que van a comenzar a reiniciar. E importante que hoy la economía local en esas industrias como el sector de la construcción que ya está operando, vamos a ser exigentes en que gran parte de la mano de obra sea de nuestro municipio. ¿Por qué? Dos acciones con ello. Lo primero es que vamos a evitar que el virus nos lo importe de la capital o de otros municipios aledaños. Sin embargo, no es fácil esta tarea, puesto que en el sector de la construcción ellos tradicionalmente traen sus contratistas y pues a ellos se les exige que como mínimo deben garantizar unas rutas para que esas personas vengan en sus rutas, desde donde los traen y asimismo desalojen el municipio en las horas de la tarde o de la noche cuando tienen que desplazarse en sus sectores de residencia. Pero lo importante aquí es que comencemos a trabajar en función de cuidar la economía local, y esto lo hacemos entre todos los ciudadanos, entre todos los empresarios del municipio de Chía, y obviamente con el aval de la administración municipal. Hoy tenemos una gran apuesta y es que tenemos que echar mano de algo que de pronto antes de esta situación no teníamos claro, y era que las herramientas tecnológicas de las cuales hoy estamos utilizando van a ser un factor fundamental para la reactivación económica de muchos sectores en el país y obviamente en el municipio de Chía. Entonces, hay muchas circunstancias, Angélica, que afectan el buen desarrollo de que recuperemos la economía rápidamente. Y una es que nuestro municipio, los costos de formalización para ser competitivos son altos para las personas que están iniciando un proyecto de emprendimiento. Los excesivos trámites ante las entidades públicas también son una limitante. Las restricciones para acceder al crédito son una limitante. Y eso que hoy el gobierno nacional ha diseñado unas líneas de crédito tanto para el sector agropecuario como para el sector de las MIPYMES. Pero uno se encuentra en el día a día de que es difícil para nuestros comerciantes y para nuestros agricultores acceder a estos créditos de capital de trabajo que les permitan tener un aire económico y reanudar y echar a andar sus proyectos. Entonces, en este tipo de cosas tenemos que trabajar de la mano con todos los sectores. También otro factor que incide dentro de los desafíos que tenemos es la baja cultura de asociatividad. A partir de esta situación que se está presentando, debemos de cambiar el chip, y la invitación es a que busquemos asociarnos, porque difícilmente el Estado, en este caso representado por el municipio, va a poder apoyar actividades individuales. Se nos facilitaría más apoyar actividades en las cuales hay asociaciones de cierto tipo de sectores en los cuales el municipio pueda garantizar ser una herramienta para que todo el esfuerzo de unos asociados llegue a un fin colectivo, que realmente es donde vamos a comenzar a trabajar fuertemente en que cambiemos nuestros pensamientos de individualismo por ser más solidarios
y más asociativos. Secretario, en ese orden de ideas también ustedes han venido trabajando para hacer reapertura de otro tipo de comercio y de otro tipo de gremios. Usted hablaba del tema de la construcción, que obviamente mueve muchísimo la economía del país y del municipio, pero han venido haciendo unas capacitaciones, una serie de, digamos, de charlas para tener protocolos listos para otros, digamos que otros gremios. Hablamos de que lo están pidiendo las peluquerías, lo están pidiendo los pequeños constructores o maestros de obra, lo están pidiendo los centros comerciales que ya quieren empezar a producir. ¿Cómo está ese tema aquí digamos que aquí en Chía? Y quizá también saber si ustedes se han, digamos que reunido con los secretarios de Desarrollo Económico de la región para ver cómo tratar de aliviar y potenciar el tema en Sabana Centro. Bueno, digamos, Angélica, que en ese aspecto siempre la directriz hasta el día de hoy ha sido las directrices del gobierno nacional. Hay una directriz que en temas de protocolo de bioseguridad y de aislamiento se debe cumplir, que es la resolución 666 de 2020. Sin embargo, han comenzado a surgir ciertas resoluciones aplicados enfáticamente a dichos sectores específicamente. Ahí es donde en compañía y en un trabajo transversal con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno y obviamente la Secretaría para el Desarrollo Económico, debemos de verificar que esos protocolos que cada uno de los sectores quiere implementar y que sean validados con la resolución 666. Seguramente el reinicio de las actividades va a estar prontamente validado, pero hay sectores supremamente críticos como el sector gastronómico de nuestro municipio, del cual depende gran parte de la economía y que a hoy se ha definido por parte del gobierno nacional que las únicas formas de que pueda comenzar a funcionar en este momento es bajo la modalidad de plataformas electrónicas, de la modalidad de domicilio y a partir del 1 de junio con el servicio para llevar desde el punto donde se encuentre el restaurante. Es decir, el cliente puede llegar, solicitar su pedido y llevarlo, pero no para vender en sitio. ¿Sí? Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de ampliar con un aforo máximo de entre un 25 y 30% en sitio, pero para llegar a ello tendremos que haber primero tomado esos cursos, esas disposiciones que hoy el señor alcalde ha manifestado para poder hacer el seguimiento, porque si no, esto realmente pudiera ser contraproducente y lo que pudiéramos causar es que por abrir aceleradamente estos sectores, que pueden ser sectores de muy fácil contagio, se nos vuelva un foco de infección y realmente nos toque reversar, como lo ha manifestado, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y toque volver a un confinamiento total. Eso es lo que no queremos. Preferimos ir aperturando gradualmente, pero que no se nos dispare los casos de COVID en el municipio. Si bien hoy sabemos desde lo público que muchos establecimientos de comercio están funcionando de manera irregular. Estamos buscando la herramienta legal para que cuando hagamos la visita verifiquemos cuál es la actividad económica que tiene ese comercio realmente registrada, porque hoy vemos que el común denominador es que el 60-70% de los establecimientos se dedicaron a vender geles, tapabocas, alcohol y demás elementos, y que su razón social o su objeto social o su actividad económica, si usted va y mira el registro mercantil, no dice nada de ello. Entonces seguramente esos establecimientos de comercio van a sufrir consecuencias por no actuar en consecuencia a la actividad económica de la cual realmente deben estar aplicando. Bueno, pues entonces ahí vienen las recomendaciones para también los comerciantes y quienes están ya abriendo pues sus negocios en el municipio de Chía. Van a estar muy pendientes desde la Secretaría de Desarrollo Económico para estar ahí pendientes y atentos a que se cumpla la normatividad y pues a la expectativa de lo que pueda estar sucediendo desde el 1 de junio, secretario, con relación a la reapertura de otro tipo de comercio en el municipio, y pues que finalmente
redunda en que muchas personas tengan la posibilidad de tener su empleo. Así que muchas gracias por su intervención hoy en Adrenalina Informativo Regional, secretario. Gracias, Angélica. Por último, decir y saludar nuevamente a mi doctor Daniel, allá desde donde se encuentra acompañando su programa, Angélica, un amigo de muchas luchas, y decirles que la Secretaría para el Desarrollo Económico en este cuatrienio tiene presupuestado cerca de 4.150 millones para iniciar un proceso en temas de emprendimiento, en temas de empleabilidad, en los cuales pues vamos a tener que atender tantas necesidades que hoy tiene el municipio en el sector agropecuario, en el sector urbano, el sector comercio, pero pues tenemos que partir de que esta situación que ha pasado nos cambió la vida a todos y que vamos a tener que comenzar a cambiar el chip y generar otro tipo de estrategias. Y una de ellas, como lo mencionaba, son a través de las tecnologías. Vamos a apoyarnos mucho en las tecnologías, mucho en la educación virtual para generar esa sinergia entre la educación, la productividad y lo que nos puedan generar ese tipo de estrategias que deben de llevar a que nuestros ciudadanos se apropien un poco más del municipio. Por eso también va a haber una estrategia muy importante, es que los ciudadanos deben de priorizar hoy el mercado local. Debemos comenzar a incentivar que ese chía le compra chía, que esos productores locales se comiencen a mostrar más e inclusive la idea nuestra a través de la asociatividad es que esas asociaciones compren mucho de la producción local y a través de unos escenarios de comercialización que la alcaldía debe estar en la posibilidad de ayudar a la comercialización e inclusive llevar esos productos a las grandes superficies que hoy existen en el municipio. Bien, secretario, pues muchísimas gracias por su intervención. Feliz noche. 9 de la noche, 17 minutos. Pues son también las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico del municipio de Chía. Nos habla de lo que vienen trabajando para reactivar la economía y, por supuesto, la empleabilidad en el municipio. Pues, Daniel, un panorama que no es nada fácil, ¿no? Uno escucha y digamos que uno ve la legislación laboral y ve el contexto tanto de empresarios, de empleadores, como de los mismos empleados, como de nosotros, como digamos que trabajadores, y no es nada fácil para ninguna de las partes ponerse de acuerdo en cómo beneficiarse juntos y cómo, digamos, que salir de esta situación. Sí, no es fácil, sobre todo porque, como lo decía el doctor Oscar, a quien también le extiendo un saludo y un abrazo, al señor secretario de Desarrollo Económico, es cierto, eso es un problema que yo creo que nos tomó por sorpresa a todos, y al habernos tomado por sorpresa a todos, yo creo que una parte muy importante del sostenimiento de la economía naturalmente es el sector del empresariado. Y el sector del empresariado armonizado ciertamente con la capacidad humana de trabajo, ¿no? Yo quería, muy en armonía con lo que el comentario de Angélica y lo que decía el doctor Oscar Rodríguez, y es que, por ejemplo, en este país la finalidad, que es algo muy importante, yo creo que desde acá hay que hacer un llamado a las partes es al empleador, al trabajador, pero también al gobierno nacional, para que el gobierno haga un apoyo mucho más fuerte, en mi opinión, por ejemplo, al sector del empresariado, para que se pueda ver respaldado económicamente y no tenga que tomar medidas ni desesperadas ni mirar a ver cómo reduzco mi carga prestacional, porque me parece que el gobierno nacional en esto tiene, digamos, juega un papel muy importante. Sí, la relación laboral es entre dos partes. En el sector privado es entre el empresario y el trabajador. En el sector público entre la entidad pública y el empleador público, pero tiene que haber aquí algo muy importante, y es que para que se cumpla el objeto de lo que se establece en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo primero, esa finalidad primordial que dice la ley de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Pero para que haya un equilibrio social y una coordinación económica, en mi opinión, tiene que haber un apoyo mucho más fuerte de parte del gobierno nacional,
porque finalmente gran parte de la economía la sostiene el sector privado, gran parte de la economía la sostienen todas las empresas de este país que generan una cantidad de empleo. Incluso hoy día hasta el empleo informal que se ha venido como cogiendo fuerza, hoy día los independientes. Por ejemplo, yo soy un independiente, Angélica, que puede ser una trabajadora independiente, uno también aporta mucho a la economía. Entonces a mí me parece que el gobierno tiene que centrarse un poco más en esto. No es una constructivo a que haya como un apoyo mucho más fuerte de parte del gobierno nacional para las partes, porque muchas veces los empresarios, si se ven con el agua al cuello, o sea, yo no puedo, nadie está obligado a hacer lo imposible. Y yo quisiera tener a mis 20, 30, 50 trabajadores de mi empresa, 100 trabajadores de la empresa, pero si financieramente no tengo cómo, pues, hombre, me toca acudir a determinadas herramientas jurídicas porque, pues, ¿qué hago? Nos vinimos todos para el hueco, perdónenme la expresión. Entonces yo pienso que es un poco ese llamado. El llamado que hace el doctor Óscar Rodríguez es un llamado muy importante. Chía le compra a Chía, me parece que es un buen programa, pero también hagámosle un llamado acá, por ejemplo, a las partes de la relación laboral. Desde aquí es precisamente eso. Miremos cómo modificamos los contratos de trabajo, por lo menos mientras ocurre mientras logramos superar esta crisis, miremos cómo salimos todos de la crisis. Porque es que la crisis no es para el empresario, listo, yo soy el empleador, la crisis es para mí. O la crisis no puede ser para el trabajador porque, bueno, yo a usted cumplo con terminarle la relación laboral y mire a ver usted cómo se defiende. No, la crisis es una crisis de todos, eso es una crisis general. Entonces me parece que es un llamado para hacer esto, para que las partes concerten qué se puede modificar, qué no se puede modificar en la relación laboral, cómo podemos disminuir un poco el ingreso, cómo podemos trasladar un poco el pago de determinadas obligaciones sin no pagarlas, por lo menos sí trasladarlas para que no se hagan en junio, si se pueden hacer en septiembre, que esté un poco más robustecida la economía, pues convengamos que se puede hacer. Hay cosas que se pueden hacer. Yo no le puedo pedir al trabajador que renuncie a la prestación social, porque las prestaciones sociales, cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios son irrenunciables. Pero sí podemos convenir hacer un traslado para que, listo, yo no me la pague en junio, páguemela entonces en septiembre. Fíjese que yo como trabajador estoy ayudándole. Le propongo, páguemela en septiembre. Y la otra me la paga en diciembre. De aquí a septiembre seguramente usted ya ha tenido un flujo de caja mucho más fuerte y seguramente nos va a poder colaborar. Yo creo que es un poco sentarse en las partes y un poco dejarse orientar. Por eso yo digo, y lo que hablábamos ahorita, Angélica, es que esto generó un temor terrible. Y el primer temor que generó, además desde el punto de vista de salubridad, fue un temor en el bolsillo de todo el mundo. Caramba, me quedé sin plata. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y por qué no me ayudó fulano? ¿Y por qué cómo así que sí, cómo así que no? No, me parece que en esto, pues esto es una crisis. Hay que salir de manera sosegada de la crisis. Hay que salir inteligentemente de la crisis. Desafortunadamente es una crisis y estamos viviéndola. Ni modo. Así lo quiso Dios, así se ha establecido en este momento. Pero entonces salgamos, miremos qué herramientas legales tenemos y salgamos los dos. Yo por eso le digo, y desde ya yo hago el llamado, como siempre que me consultan las personas o los empresarios, les digo, lo primero que tenemos que hacer es mirar dónde estamos parados. Estamos parados en medio de un acuerdo de voluntades. Venga a ver cómo es que vamos a modificar el acuerdo de voluntades, cómo es que lo vamos a trasladar. Mire, hay gente que está proponiendo, revisemos el contrato de trabajo. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo dice que se puede revisar el contrato de trabajo y el contrato se puede revisar en una situación como esta. Claro, debe hacerse de común acuerdo. Si no nos pusimos de acuerdo, entonces se presenta una demanda para que el juez laboral sea el que dirima la controversia porque no nos pudimos poner de acuerdo en cómo vamos a revisar el contrato de trabajo, a ver si vamos a disminuir, si vamos a hacer una cosa u otra. Pero si lo podemos hacer los dos, ¿para qué nos vamos a generar un desgaste peor? ¿Para qué nos vamos a generar un desgaste hasta que me demande fulano, hasta que yo vaya y acuda a la justicia ordinaria? Bien atareados que están los juzgados como para meterles más demandas, pues me parece que si lo podemos hacer las partes es mucho mejor. En segundo lugar, porque los juzgados en este momento están cerrados, porque el último acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura dijo que los términos continúan suspendidos y se levantarán los términos a partir del 8 de junio.
no significa que no estén atendiendo. Están trabajando los servidores de la rama judicial a través de manera virtual. Hay juzgados que en materia laboral han hecho audiencias virtuales. En Zipaquirá, por ejemplo, la jueza ha dispuesto a hacer determinadas audiencias virtuales de acuerdo con unas disposiciones que sacó el Consejo Superior de la Judicatura. Pero de todas maneras, como esto es un freno para todo el mundo, pues yo pienso que hay que salir más bien de manera concertada entre todos, y el gobierno nacional sí me parece que es clave en que la economía se reactive para todos. Por supuesto, esto no es algo que se va a aliviar mañana, pero que con un programa económico bien fundamentado para que las personas puedan salir. Estados Unidos salió de la crisis del 20 y salieron gracias a una gran inyección que hizo, por ejemplo, el gobierno nacional en ese sentido. En Europa, ¿cómo han estado saliendo, por ejemplo? Porque no es un problema aquí de Colombia el tema laboral. En Europa dispusieron que se pagaba un auxilio, creo que en España dispusieron que se pagaba un auxilio, el empleador pagaba un auxilio por 3 meses, del cual auxilio que después el trabajador le va a devolver en dinero o en trabajo al empleador. Por ejemplo, si le pagó 1 millón de pesos, allá pues digamos traducido en euros, entonces ¿cómo le devuelvo yo como trabajador al empleador ese subsidio, ese auxilio que me dio sin tener que terminar la relación laboral? Yo creo que hay que tomar ejemplo de varios países que lo han hecho bien. Nosotros creo que lo estamos haciendo bien desde el punto de vista laboral, pero como esto ha generado tanto pánico, lo primero que hay que hacer es calmarnos y mirar sosegadamente y desde el punto de vista legal cómo vamos a salir de esto. Pues Daniel, usted nos ha dejado una radiografía muy interesante de lo que debemos hacer como empleados, aquellos que son empleadores. Usted lo menciona, no dejarnos llevar del pánico, sentarnos a mirar cuáles son las condiciones laborales en las que nos encontramos, qué se puede negociar, qué se puede conciliar para que finalmente tanto empleadores como empleados tengan la posibilidad de mantener una estabilidad laboral que les genere pues también un bienestar en sus hogares, en sus vidas, y pues que de alguna manera podamos enfrentar esta situación de la pandemia que nos está dando pues una mirada diferente a todo lo que tiene que ver con el ámbito social, de salud, de educación y por supuesto en el tema laboral también. Pues Daniel, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que usted nos ha dedicado hoy, porque le ha dejado muchas enseñanzas a la gente que nos vio, respondió muchas preguntas sobre este tema laboral y por supuesto estaremos ahí atentos a en algún otro momento poder seguir hablando con usted de muchas más cosas que se puedan estar presentando durante el término de este mes y el siguiente, porque muy seguramente habrá mucha tela que más de cortar en el tema laboral en el país, y yo creo que pues hasta que esta situación con la pandemia se supere, vamos a tener mucho de qué hablar, Daniel. Muchas gracias. Pues Angélica, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esto, a Orlando Pedraza también, y a todos los oyentes que están muy interesados y que finalmente esto es un tema pues que nos compete a todos. Obviamente no podemos ser ajenos, nos compete a todos. Lo que recaiga en mí recae en mi familia, lo que recaiga en la familia de Angélica o en los trabajadores de cualquier parte recae en sus familias. Entonces, esperemos que la gente haya podido absolver o por lo menos ver absueltas sus dudas, y pues cualquier inquietud con mucho gusto estoy dispuesto a comentarle o a hacerle alguna orientación que así lo tengan. Muchas gracias a los oyentes, Angélica, otra vez, y gracias a todos. Pues Daniel, por último, regálenos un número telefónico en donde nuestros seguidores lo puedan ubicar si quieren alguna asesoría en este tema laboral que tanto está dando de qué hablar. Un dato de contacto, ¿dónde lo pueden ubicar? Pues por ahora en mi celular, que es 310-865-5567, pues porque estamos, como se dice, confinados todos aquí en la casa, cumpliendo rigurosamente las disposiciones del gobierno nacional y también del gobierno local, que me parece que ha hecho un gran esfuerzo porque evitar esos contagios, y la gente pedirle un poco también de responsabilidad, ¿no? Que si se establecen horarios para salir, pues salgamos solamente en eso. Los gobernantes quieren es evitar la propagación de la pandemia, en realidad eso es lo que están pretendiendo. Muy bien, entonces le recordamos a todos nuestros seguidores el número telefónico del abogado especialista en temas laborales, Daniel Santana, es el 310-865-5567, para que lo tengan ustedes ahí previsto y para que puedan tener entonces cualquier asesoría en este tema. Daniel, pues muchísimas gracias, que tenga usted una feliz noche y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Angélica, muy amable, y pues me envían un mensaje de WhatsApp y yo ya luego devolvería la llamada. Muchas gracias otra vez por todo y buena noche y felicitaciones por este magnífico programa.
Muchas gracias. 9 de la noche, 30 minutos, pues Daniel Santana Lozada es abogado especialista en el ámbito laboral, en derecho laboral, y por supuesto nos acompañó hoy en esta, más que debate, en esta charla que tuvimos sobre lo que está sucediendo con este tema tan importante, tan crucial para la comunidad en este momento. Todas las inquietudes esperamos que hayan quedado resueltas, y si tienen pues algún tema más que quieran que nosotros tratemos para ustedes, lo pueden dejar en los comentarios de nuestro debate o también a través de nuestra fanpage para que nosotros podamos preparar los temas. Muchísimas gracias y esperamos que tengan ustedes una feliz noche.